El conflicto, dicen, está a puertas de terminar. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la incursión o intento de incursión de Ucrania en Kursk no ha hecho más que adelantar el final? ¿Eh? No ha hecho más que traducir este error garrafal en una agonía para el ejército ucraniano. Es tan así como se empieza ya a comentar en Rusia. Por el contrario, en Occidente hablan de un triunfo de Ucrania, un triunfo simbólico. Dicen que la llegada de las tropas ucranianas y de mercenarios al suelo ruso es algo que generará un impacto, un nuevo momento en la guerra. Por supuesto, hay miradas que van a contracorriente, ¿sí? ¿Será que el conflicto está terminando ante nuestros ojos? En fin, hoy vamos a desarrollar la realidad en Ucrania y en Europa y por supuesto en el mundo, porque desde luego también hablaremos de la ratificación del triunfo de Nicolás Maduro, un momento importante para la región si consideramos que Venezuela está cada vez más cerca de los BRICS. Y como no, tocar también lo que está pasando en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump se medirán, si es que nada raro pasa, en noviembre. Tenemos en este programa a un invitado de lujo, persona que nos va a dar su mirada, un analista internacional, analista geopolítico. Estamos hablando nada menos que de Carlos Pereira. Yo desde este espacio le transmito a Carlos primero el agradecimiento por estar con nosotros, ¿sí? Para los que no, digamos, están muy familiarizados con la dinámica del programa, vamos a hablar a profundidad, a analizar a profundidad los acontecimientos. Carlos nos acompaña hoy, nos va a dar sus impresiones de este momento que se está viviendo. Él es, por supuesto, director del prestigioso e internacionalmente reconocido think tank sudamericano Dossier Geopolítico. Con él vamos a conversar sobre este asunto, el nuevo momento que sacude al mundo, no solamente Europa, Latinoamérica también hablaremos. Carlos, te doy la bienvenida a nuestro espacio, un placer estar contigo. Es igual, el placer es mío también, Enzo. Muy agradecido por esta invitación y esperemos estar a la altura de todas las inquietudes que quieren que hablemos en esta oportunidad. Son Perfecto. momentos trascendentales del mundo, así que creo que amerita pensar este mundo. Lo importante de nosotros y por la importancia del medio que ustedes manejan es pensar el mundo desde nuestro hábitat, es pensar el mundo desde nuestro lugar en el mundo. Porque si no, caemos en la dualidad de estar representando a poderes internacionales desde nuestra posición. Y la verdad es que los latinoamericanos, y en especial los sudamericanos, tenemos que tener la idea de nuestra importancia y de nuestra ubicación en el mundo. Y a partir de allí, plantearnos cómo maniobrar dentro de este gigantesco y profundísimo cambio al que estamos siendo testigos directos. Mire, yo digo esto desde hace más de 15 años, me ha llevado muchos dolores de cabeza decirlo. Sí. Vengo afirmando que 5 siglos de dominio occidental están a punto de terminar o están casi terminando. Decir esto me llevó a tener muchos inconvenientes con la academia, a tener muchas rispideces con muchos colegas, etcétera, que seguían manteniendo la idea hace 15 años atrás de que iban a surgir nuevos poderes, pero el absoluto hegemón no iba a modificar en un ápice sus potestades. La verdad es que ver 15 años después los datos duros, demográficos, de PBI, de avances tecnológicos, de capacidades en todo aspecto, logísticos, militares, y hasta ya ahora empezando a ver acciones culturales, están demostrando que las potencias emergentes, quizás el mayor cúmulo sea ubicarlos en los BRICS, han modificado ampliamente esas ideas de la superioridad absoluta imposible de romper que se tenía sobre el hegemón norteamericano y sus socios en unas crisis
nunca antes vista, en unas crisis profundísimas, con serios riesgos de balcanización, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? Bueno, en este escenario es que nos encontramos en el 2024. Han pasado muchas cosas en este siglo XXI. Es increíble que, y eso va a ser materia de estudio para los historiadores, para los analistas que hacen recuerdos o geopolítica comparada, los acontecimientos de este siglo. En este siglo hemos visto una expansión tremenda del imperio norteamericano a partir del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, hasta ahora de dudosa origen, ¿no? Hasta el mismo candidato actual a presidente ha dicho de que fue una operación de falsa bandera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejemos aparte. La realidad es que con ese ataque Estados Unidos inició una invasión muy importante al Asia, me estoy refiriendo al Afganistán, y realizó una serie de conflictos y de guerras en toda la región del Medio Oriente, Asia Sudoccidental y en África, directamente con intervenciones militares. Simplemente hay que recordar los ataques a la invasión a Libia, que fue combinada con la OTAN, la guerra en Siria, los desmanejos que le hicieron a los países del Líbano, etcétera, y por supuesto esa invasión a Afganistán, que 20 años después, algo increíble, Estados Unidos se tuvo que retirar prácticamente en una huida junto con sus aliados de la OTAN, porque hay una cosa que nunca nos acordamos, de que la OTAN también estaba en Afganistán, tenía una fuerte presencia. Y luego de 20 años de esa intervención, en la que se gastaron fortunas de dinero y que se utilizaron armamentos de última generación, tecnologías de punta, allí fue donde por primera vez vimos aparecer los drones en unas operaciones masivas, y bueno, eso le daba, ¿no es cierto?, la supuesta superioridad tecnológica que permitía derrotar a un adversario, ni siquiera del tercer mundo, sino prácticamente de la Edad Media, en un terreno montañoso que prácticamente no tenía posibilidad de supervivencia ante el gigantesco aparato militar tecnológico norteamericano. La realidad ha demostrado de que no fue así. No fue así y terminó con una derrota que solo Hollywood ha logrado disimularla. Pero quienes son analistas serios y quienes estudian política internacional, geopolítica y relaciones internacionales tienen que recordar siempre de que hubo una derrota militar estadounidense y de sus socios. Esto así de sencillo. Y bueno, todo eso ha llevado al surgimiento de potencias emergentes. Estamos viviendo un mundo en que las potencias emergentes han logrado o equilibrar el Producto Bruto de los desarrollados occidentales, ¿no? O definitivamente superarlos. Entonces ahora es el gran choque. Entonces ahora está ocurriendo el gran choque, está ocurriendo el choque entre el mundo euroasiático, encabezado por la alianza estratégica china-rusa, contra lo que se llama o se denomina el occidente colectivo, que en la práctica es Estados Unidos y la Unión Europea, y más específicamente que la Unión Europea, que el G7, ¿no? Donde allí sí hay un país asiático que lo hacen figurar siempre como país occidental, que se llama Japón. Pero en la realidad, ya hace un año y un poco más, los PBI de los BRICS, sin que estuvieran incluidos los 5 que se ampliaron este año a partir del 1 de enero, ya habían igualado al PBI del G7. Entonces ahí había una primera luz
roja de atención que tenía que tener el Occidente sobre los cambios que estábamos viviendo. Y a partir de ese momento, de estos cambios, que lo vislumbraban no los expertos que tanto nos atosigan en los medios de comunicación, dándonos explicaciones inexplicables e inentendibles de que quién gana una guerra, quién gana las batallas, porque en el fondo están negando una realidad. Estaban los centros de inteligencia en serio norteamericanos, especialmente el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano, que reúne todas las agencias de inteligencia, que no es solamente la CIA y el FBI, sino que son 16 agencias, en la que desde hace ya varias décadas atrás, en los informes anuales que puede uno acceder vía internet, por lo menos al extracto, todos hablaban de que para el año 2030, o sea, ahora ya a 6 años nada más, China iba a estar prácticamente en igualdad de condiciones que Estados Unidos. Pero esto lo vienen avisando hace más de 10 años. Lo que pasa es que esos informes nunca fueron publicitados masivamente. Y después otros organismos think tank famosos, norteamericanos y europeos, que también ya alertaban sobre estos cambios profundísimos que van a llevar y arrastrar a la decadencia al occidente si no tomaban las medidas correspondientes para evolucionar positivamente desde sus niveles de decadencia. Bueno, la única alternativa que encontró Estados Unidos es seguir utilizando el complejo militar industrial para tratar de frenar todo este tipo de crecimientos, de desarrollo, de potencialidades nuevas. Entonces, en ese ámbito donde supuestamente Estados Unidos tenía la superioridad absoluta y prácticamente era imposible derrotarlo, inició toda esa serie de operaciones que hemos visto y podemos enumerar. La invasión a Libia, que terminó en una catástrofe para los libios y para el África y para Europa. Porque una vez que asesinaron y destruyeron un estado como el libio, ¿qué ocurrió? Empezó lo que había logrado Gaddafi, juntar 120 tribus árabes, que eso era Libia. Entonces quedó todo desorganizado y hoy, ¿cuál es el pánico que tienen los europeos? Es la invasión migrante que justamente son administrados por las tribus de Libia que cobran peaje a los millones de desesperados africanos que intentan llegar a Europa, a sus antiguas madres patrias coloniales, ¿no? Porque también hay que recordar ese detalle. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza en Libia, por eso la isla de Lampedusa, que es una isla italiana cerca de la costa con Libia, es la famosa trampa donde caen miles y miles de africanos huyendo del hambre, de las guerras, de las persecuciones, y allí se ha transformado el Mediterráneo en el mayor cementerio naval del mundo, donde mueren miles y miles de personas intentando llegar a esa supuesta salvación. Bueno, pero además eso creó o reequipó a los grupos yihadistas que hoy están operando en la franja central de África, en el Sahel. Ahora, eso ha llevado a su vez justamente a una rebelión de los pueblos africanos contra el neocolonialismo francés. Entonces, ahora están viendo los franceses y los europeos y los norteamericanos que la utilización siempre de la herramienta del armamentismo y de la guerra tampoco es positiva muchas veces, aunque supuestamente hayan tenido algunos, entre comillas, victorias. Porque ahora se han encontrado con el Sahel, que se han sublevado Malí, Níger, Burkina Faso, han creado una comisión especial única, han expulsado a las tropas que tenían extranjeras en el lugar, y eso ha dado un vuelco total. Y hoy en día la presencia de China, de Rusia, hasta el grupo Wagner está operando en esa zona del Sahel, ha logrado estabilizar y expulsar a los grupos
yihadistas fundamentalistas que en el fondo no son musulmanes, sino que son herramientas del poder internacional. En el otro escenario donde el mundo se está jugando hoy algunas fichas en toda esta gran guerra, que quisiera definirla como la primera gran guerra híbrida global. Esta es la primera gran guerra híbrida global que estamos observando, que podemos decir que es fragmentada porque opera en distintas regiones, incluyendo en nuestro continente, el americano. Ha llevado a que la situación se desmadre y con el argumento, la herramienta conocida como las primaveras árabes, se destabilizaron a todos los gobiernos que no eran pro-norteamericanos. Y por ello hemos tenido la falsa propuesta de una supuesta guerra civil en Siria. Lo que hubo en Siria fue una invasión de grupos yihadistas, y está ahora ya demostrado que fueron equipados y armados por inteligencia occidental, que se trasladaba terroristas desde Libia al frente sirio, y nadie explicaba cómo hacían para trasladarse desde Libia, pasando a Egipto, pasando a Israel, para llegar a Siria. Y bueno, y allí se dio otro frente de combate que allá lleva más de 10 años nada más, que la guerra ha logrado ser cambiada de bando, porque desde un primer momento los occidentales creían que iba a caer el gobierno de Bashar al-Assad y que se iba a instaurar un califato, que es lo que querían, simplemente para causar caos en esa región y darle el apoyo necesario que tiene hoy en día un Estado que está fuertemente cuestionado y criticado a nivel global, y me refiero al Estado de Israel. Porque si toda la región entraba en conflicto, le permitía a Israel continuar con su política de aniquilamiento de los habitantes palestinos que están bajo su control y tienen que estar bajo su protección, porque ellos son el país ocupante, de acuerdo a las leyes internacionales y a las leyes de guerra, me estoy refiriendo. Y hemos visto en estos tiempos que no se ha practicado absolutamente nada del derecho internacional de guerra, de gentes, etcétera, y se está practicando en la realidad un genocidio a cielo abierto y transmitido en vivo y en directo ante los ojos desesperados de millones de personas que han empezado a reaccionar en forma negativa contra el régimen de Tel Aviv, o mejor dicho, de Jerusalén. Entonces, esos son los escenarios. Ese escenario, el escenario de la guerra de Siria, fue la primera gran derrota de la OTAN. Esa fue la primera gran derrota. Y luego vino la derrota de Afganistán. La primera gran derrota fue en Siria, porque no lograron, a pesar de todos los esfuerzos, los dineros puestos, los mercenarios enviados, los equipos técnicos, los entrenadores sofisticados que se le dio a los terroristas, etcétera, lograron derrotar al gobierno legítimamente elegido por el pueblo sirio, y que eso se debió gracias a un cambio de la realidad internacional. ¿Por qué? Porque a partir del 2019, si no me equivoco, un poco antes, empezó a intervenir la Federación Rusa, apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, y también el gobierno de Irán a través del Hezbollah libanés y también de la Guardia Revolucionaria iraní, que se instaló en Siria, y lograron derrotar, prácticamente reduciéndola de un 80% del territorio que habían logrado alcanzar a conquistar los terroristas, a hoy a controlar el 10% o 12% del territorio sirio todavía. Y que casualmente en el poco territorio que aún está bajo control de los terroristas yihadistas, allí están las bases norteamericanas en Siria. Una gran casualidad, ¿no?
una gran Sí, casualidad. la Y encontraron. en cambio, todos los demás territorios de Siria han vuelto a estar bajo control de la seguridad del Estado y del gobierno sirio y de las Fuerzas Armadas sirias. Ujú. Eh, Todo esto que estamos haciendo un reconto forma parte de este gran acontecimiento que fue la guerra que se instaló desde el 2014 en Europa del Este. Porque tenemos que hacer un reconto muy concreto de esto. La denominada Plaza Maidán, el golpe de Estado contra el legítimo gobierno ucraniano que había asumido y que fue derribado por sectores fundamentalistas, especialmente los grupos estos neofascistas, como el grupo Azov, etcétera, que operan en las tinieblas de Ucrania, más los grupos mafiosos. No hay que olvidar nunca que las Naciones Unidas la consideraba en sus informes, y la misma Unión Europea, si uno busca informes de los años 2010, 2011, ¿no? Consideraba que era el país más corrupto de Europa, en el que las mafias prácticamente gobernaban y que se realizaban todo tipo de atrocidades en esa región. Sin embargo, como ahora eh, Ucrania es la carne de cañón de toda esta operación que están realizando desde el 2014, entonces se ha disuelto, se ha, eh, digamos, anulado en la niebla de la guerra todos esos antecedentes ucranianos. Y todo llevó a que en el 2014 cayó el gobierno ucraniano, asumió una junta y la Federación Rusa tomó o retomó el mando en la península de Crimea. Inmediatamente empezó la guerra civil en Ucrania. Una guerra civil en la que los ucranianos occidentales atacaban a los ucranianos orientales, la zona conocida como el Donbass. Y allí hubo una serie de atentados, agresiones, bombardeos salvajes, etcétera, de las Fuerzas Armadas ucranianas manejadas desde el gobierno ucraniano. O sea que a los crímenes de lesa humanidad que también están registrados en las Naciones Unidas de esos años. Claro, todo fue una operación de preparación para acercar cada vez más las fuerzas de la OTAN hacia las fronteras rusas, como ya se había venido haciendo desde la disolución de la Unión Soviética, a pesar de que a Gorbachev y a otros funcionarios se les dijo de que la OTAN nunca avanzaría una pulgada fuera del territorio que ya tenían en el momento de la finalización de la Guerra Fría y de la disolución de la ex Unión Soviética. En la práctica vimos que rápidamente empezó a crecer la OTAN y fue arrimando sus países hacia las fronteras con Rusia. Bueno, en el 2022 todos sabemos de que se preparaba una gigantesca ofensiva del ejército ucraniano para ocupar los últimos bastiones de resistencia de la población prorrusa o ruso parlante en el Donbass, ¿no? Que desde hacía 8 años sufría permanentemente bombardeos salvajes sobre escuelas, hospitales, sus ciudades, ciudades abiertas, siempre ataques a civiles. Bueno, en febrero del 22, la Federación Rusa interviene en defensa de los ciudadanos eslavos que solicitaban su ayuda. Y a partir de ese momento, bueno, murió la primera baja, la verdad. Ok, ok. La primera baja fue la verdad. Entonces, a partir de ese momento son todos relatos para justificar esta guerra. Ujú. Y sabiendo que además que el fin más importante del poder anglosajón que hoy administra el mundo occidental
era separar a Europa de Rusia, por ejemplo. Absolutamente. Era la oportunidad, pero era lo que habían venido planificando. Necesitaban para eso una ruptura violenta. Entonces, armaron a un país que no era de la OTAN, pero que les servía a ellos como la herramienta para causar el momento del enfrentamiento, y luego, argumentando esa guerra, lanzar toda una serie de operaciones para desarmar fundamentalmente la unión de Europa con Rusia. Y en la práctica la han conseguido, porque a través de las propias sanciones económicas, que ya llegan a 19.500, son las sanciones que se han hecho, los distintos paquetes que ha organizado Estados Unidos con sus socios, que han ido sanción grupo 1, grupo 2, creo que van por la grupo 14, ¿no? Son 15.900 que afectan a personas, a empresas y al Estado ruso, además de retenerle ilegalmente dinero que estaban depositados en el sistema bancario europeo, de dineros rusos. Bueno, todo eso, o sea, hicieron saltar por los aires hasta sus propias reglas y normas que tanto dicen defender y justificar. Bueno, a partir de ese momento se dijo y se planteó un relato, que los rusos no se van a parar hasta Lisboa, que esto es así, que esto es una guerra por el control por el control de toda Europa, y que Rusia está planificando esa guerra para llegar hasta Portugal, digamos, hasta cubrir toda Europa. Una verdadera locura que no se puede justificar bajo ningún aspecto, pero lo grave que detrás de todo esto, los gobiernos europeos, que en la práctica la Unión Europea no tiene política exterior, porque la política exterior se la dicta la OTAN. La política militar se la dicta también la OTAN. Y la política monetaria se la dicta también el mundo anglosajón. O sea, no tienen moneda propia porque ningún país europeo ya tiene su propia moneda, porque tienen el euro. O sea, no controla un país, una de sus bases fundamentales del poder estatal es el control de su propia moneda. Bueno, los europeos no la tienen. Los alemanes no tienen más el marco, ni los italianos la lira, ni los franceses el franco. O sea, tienen el euro. O sea que son manejados por una burocracia sentada en Bruselas. Y con un Banco Central Europeo que hace y deshace de acuerdo a los intereses de las grandes corporaciones y grupos económicos financieros europeos. Y desde el punto de vista militar, la cúpula de mando de la OTAN jamás ha sido europea, siempre han sido el generalato norteamericano, con el apoyo de su socio estratégico histórico, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y decimos que no tiene política exterior porque nunca la tuvo la Unión Europea. Nunca la tuvo. Entonces, ¿qué ocurrió? Y ocurrió que Europa se separó del mundo asiático, fundamentalmente del mundo ruso. Y eso se ha visto reflejado en las sanciones económicas, que justamente se volvieron un boomerang. Porque ¿de qué funcionaba la Unión Europea como grupo económico competitivo? Por dos elementos. Los recursos naturales baratos y en cantidad que recibían tanto de Rusia como de África. Y los productos energéticos que recibía en cantidad y a muy bajo precio de la Federación Rusa. El principal proveedor de gas de Europa era Rusia. Uno de los principales proveedores de petróleo era Rusia.
los principales proveedores de materias primas minerales, además de Rusia, era el África colonial, que hoy hemos visto que se intenta independizar definitivamente de ese mandato neocolonial que le impusieron los europeos. Y se está viendo también en las crisis económicas que están ellos llevando a la propia Europa. Europa ha dejado de ser competitiva. Europa, sus principales industrias se han deslocalizado, han empezado a partir de Europa, irse de Europa o hacia el Asia o hacia Estados Unidos. La gigante petroquímica más grande del mundo, BASF, la alemana, Suiza alemana, se ha ido de Alemania, prácticamente. Y así podemos seguir demostrando, y los acontecimientos los están poniendo sobre el tapete esta gran realidad. En el interín, por supuesto, la guerra, por supuesto, el conflicto. Pero cuando hablamos de la guerra de Ucrania y se nos pone la idea de que los rusos quieren la conquista total de Ucrania, la ocupación total de Ucrania y posteriormente invadir Europa, hay que recordar simplemente un dato. Primero, que Ucrania es un gran país. En tamaño, después de la Federación Rusa, es el segundo de Europa en tamaño. Segundo, es que Ucrania es un país muy poblado, con más de 40 millones de habitantes. Ahora con muchísimos menos, por los que han perdido por la zona del Donbass, por los millones que han huido. Cierto. Por los millones que han huido. O sea, el régimen de Kiev ya no controla 40 millones, a lo sumo debe estar controlando 20, 22 millones de habitantes. Y, y además, 50%. Y además, tenía el ejército, fuera del ruso, el ejército más fuerte de Europa. Competía con el ejército turco, que es el ejército de la OTAN también más numeroso, por lo menos en Europa. No estamos hablando de los aportes que puede hacer Estados Unidos enviando tropas ahí, pero los asentados en Europa eran los más importantes numéricamente hablando, era Ucrania y Turquía. Como todos sabemos, Turquía, a pesar de ser de la OTAN, es súper neutral en este conflicto. ¿Y qué ocurrió? Era un ejército de más de casi 500.000 de soldados, y Rusia inició la operación especial militar con 170.000 hombres. Quiere decir que en ningún momento en la planificación estratégica de Rusia estaba ocupar toda Ucrania, porque es imposible con 170.000 soldados ocupar un país de 40 millones de habitantes. No cabe en ninguna cabeza lógica plantear eso. Sin embargo, los medios de comunicación occidental, con los expertos que tanto hablan, nos transmitieron esa idea y sigue esa idea vigente, pero en la realidad eso jamás se planteó, y además lo dijeron claramente: la operación militar era para desnazificar, o sea, eliminar los grupos ultra fascistas que tienen fuerte presión sobre el gobierno de Kiev, y también liberar el Donbass y recuperar el Donbass. Y la tercera postura era la neutralidad de Ucrania, que no iba a integrarse en la OTAN. Esos eran los tres puntos básicos que planteó esta operación especial militar. También hace pocos días atrás hemos podido saber, a través de medios de comunicación ya más serios, de que las negociaciones estuvieron en los primeros días del conflicto del año 22, en marzo, abril, que se hicieron unos en Bielorrusia y otras reuniones en Turquía, que se podría haber llegado a un alto el fuego, a un acuerdo, a plantearse estos tres puntos, y que el señor Zelensky había aceptado también esta postura, pero ahí apareció una nación complicadísima, que Brzezinski, el gran geopolítico norteamericano, le llamaba nuestra jubilada de privilegio. Se llama Inglaterra. Porque claro,
Los norteamericanos la jubilaron como imperio a los ingleses para ser ellos el imperio. Entonces, es que le decía la jubilada con privilegio Cierto. al Reino Unido. Bueno, Algunos y lo prefieren llamar los piratas, ¿no? En América Latina también lo sí, llaman los sí, por piratas. supuesto. Esto te lo Sí, digo dentro del mundo claro, anglosajón, claro, ¿no? claro que sí, Por el claro que sí. traspaso de los poderes, Cierto. porque ya podemos hablar de eso, de los traspasos de poderes, y vamos a ver por qué hablamos de 5 siglos se vienen abajo, ¿no? Y bueno, entonces el conflicto y la guerra ha llevado a esta situación en la que todos los analistas con capacidades intelectuales serias decían que era imposible que Ucrania pudiera ganar un conflicto con Rusia. Era imposible. Porque desde cualquiera que haga estudios de estrategia militar, no solamente la cantidad de hombres, no solamente es la capacidad que tienen esos hombres de pelear, sino fundamentalmente cuánto apoyo hay en la retaguardia para un conflicto de largo aliento. Y en todas las distintas hipótesis que se planteaban, no había una en la que Ucrania pudiera ganar el conflicto. La Federación Rusa es un gigante económico, pero también es un gigante como territorio, es un gigante en producción de armamento, es un gigante en capacidad bélica, y hoy en día se está demostrando por qué lo que planteábamos hace unos 12 meses atrás hoy se está cumpliendo. Es una picadora de carne en la que caen permanentemente miles y miles de pobres voluntarios llevados a la punta de fusil al frente con escaso entrenamiento. No lo digo yo, lo dicen los medios como Wall Street, lo dicen el Washington Post, etcétera, en la que la grave dificultad de Ucrania es conseguir tropas, porque entre los que huyeron, los que quedaron fuera del poder de Kiev y, y la gente que no quiere presentarse ya a formar parte de las Fuerzas Armadas, su situación es realmente gravísima. En el ínterin, mientras veíamos diariamente una guerra que desde el 7 de octubre del año pasado, debido al conflicto de Gaza, prácticamente había desaparecido de los medios de comunicación. Solamente estaba en una segunda, en un tercer plano en los medios, en la guerra de Ucrania. Recordemos. Entonces, se estaba viviendo y se estaba observando, lo que seguíamos de cerca la situación, era que era un avance metro a metro, día a día, que practicaba la Federación Rusa, prácticamente ya ocupando la totalidad del Donbass y causándole un desgaste y unas pérdidas impresionantes e irrecuperables a el gobierno de Ucrania. Entonces, también empezamos a ver el cansancio de la guerra. ¿En dónde? En Europa. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y también que muchos expertos empezaron a cambiar el discurso y ya no daban parte de guerra victoriosos, sino que daban parte de guerra de contengamos los rusos, porque van a seguir avanzando. Y todo eso le llevaba un serio riesgo. ¿A quién? A la cúpula del régimen de Kiev, porque se le empezó a cuestionar la entrega de dinero, qué hacían con el dinero que se le había entregado, se le empezó a auditar y empezaron a aparecer huecos negros de desaparición de miles de millones de dólares que nadie sabe dónde están ni en qué se usaron. Empezaron a descubrirse que las armas que supuestamente iban a ser las armas maravillas que iban a volcar la guerra a favor de Ucrania, no lo fueron jamás y no cambiaron absolutamente nada. Recordemos, primero era los drones que se le iban a entregar, luego los misiles de mediano alcance que se le iban a entregar y se los entregaron,
luego los tanques maravilla, los Abrams norteamericanos, los Leopard alemanes o los Challenger ingleses, etcétera. Bueno, todos ardieron magníficamente en la llanura rusa, ruso-ucraniana. O sea, no fueron ni harta. La última esperanza que tenían, la esperanza blanca, era que con los F-16 supuestamente esto también se iba a volcar. Bueno, como hemos visto, todo ese relato se ha caído. Y el gobierno de Kiev empezó a notar que además tiene un serio problema, porque si llega a ganar el candidato norteamericano Donald Trump, parece ser que se quedan sin financiación y Ucrania, si no recibe masas de dinero mensual, no puede cubrir ni los sueldos de su administración pública, de sus jubilados, de su administración, etcétera. Y por supuesto de sus fuerzas armadas. O sea, estamos en vista a noviembre, en muy pocos meses. En el interín, ¿qué ha hecho? Y ha hecho lo que sabemos llamar a algunos la huida hacia adelante, ¿no? Entonces han montado una ofensiva en la zona de Kursk, que en principio sorprendió a tropas bisoñas rusas que estaban en la frontera, guardias fronterizos, etcétera. No había unidades especiales en esa región. Creo que eso fue un grave desacierto ruso, hay que reconocerlo, que le causó muchos muertos y muchos prisioneros, ¿no? Pero que rápidamente se revirtió porque Ucrania no tiene el control aéreo. Y la guerra moderna sin control aéreo no existe. No existe el poder que logre únicamente con poder terrestre derrotar a otro ejército. Si uno no tiene el control, o por lo menos interfiere el accionar del adversario, tiene definitivamente rotas sus líneas logísticas de abastecimiento y sus propias unidades en el frente, que son bombardeadas de cualquier forma, en cualquier momento, ya que los otros disponen de esa capacidad. Entonces, disculpa que te corte ahí, sí. Carlos, y esto llama la atención considerando que la OTAN ha estado vinculada a este asalto o a este intento de incursión. Podríamos decir entonces que este absurdo no solamente es de Ucrania, sino también de un mal cálculo de la alianza de la OTAN también. Bueno, no hay que olvidar que hay una puja en Estados Unidos muy grande entre los sectores del poder profundo norteamericano. Muchos hasta hace pocos días atrás avisoraban antes de que supuestamente haya llegado esta mujer maravilla que presentan como la candidata, la Kamala Harris, que las elecciones las ganaba Donald Trump. Y hay un fuerte sector norteamericano implicado en la guerra, un fuerte sector, ¿no? Y que además está muy ligado al complejo industrial militar. Entonces, es con seguridad que estos muchachos habrán dicho, bueno, tenemos que hacer una jugada para demostrar que acá todavía hay resto para jugar y para seguir teniendo pingües ganancias. Total, los muertos los ponen otros, ¿no? O los mercenarios, y total, los mercenarios van por plata. Así sean norteamericanos. Y no le interesa a nadie eso. Ningún norteamericano sale a la calle a pedir por qué le pasó al mercenario X o tal, ¿no? Pero sí por un soldado norteamericano que muera en el frente. Entonces, creo que se han jugado esto. Y además otro detalle que siempre nos olvidamos, y que en estos 2 años de guerra han tenido mucha influencia. Me refiero al general Invierno. Esta ofensiva se hace ahora, ¿por qué? Porque el próximo mes, ya septiembre, octubre, se acabó las operaciones en gran escala en el frente, porque empieza el invierno. Y el invierno ha sido una de las herramientas que ha impedido grandes desplazamientos de grandes combates. Entonces, lo que lanzaron ahora
es esta ofensiva tipo Ardenas alemana en la Segunda Guerra Mundial, para luego, en aquella oportunidad, fue para sentarse a negociar una paz separada con los alemanes, los nazis, con los americanos y con sus aliados, y luego dirigir lo poco que le quedaba al frente ruso. Pero la realidad es que aquella como esta fueron una desesperada. Fueron sin control aéreo, con escasos problemas de abastecimiento, con terribles problemas de abastecimiento, y hoy en día lo estamos viendo en el frente de Kursk, donde empiezan a tener serias dificultades para poder llegar refuerzos a la primera línea, y la primera línea ha empezado a ser desplazada nuevamente hacia la frontera ucraniana, pero nada más que con enormes cantidades de bajas. Bueno, si eso era para luego sentarse a discutir, porque muchos hablan de que esto ha sido para hacer un trueque en una mesa de negociación, yo te devuelvo este trozo de Kursk y ustedes me devuelven esta parte del Donbass, o yo te intercambio tantos prisioneros que yo tengo por los tantos que tú me tienes a mí, etcétera. Pero creo que eso no está en la mentalidad rusa, llegar a eso, y además creo que Vladimir Putin fue muy claro en diciendo que no va a negociar con gente que mata civiles. O sea, el frente, la guerra va a seguir en esta picadora de carne, y en los próximos días veremos que esto fue un canto de cisne, pero que ha quemado muchos cartuchos de los que podría haber usado para tratar de defender los frentes que están siendo fuertemente presionados, y que, a pesar de este ataque, en ningún momento Rusia extrajo tropas de esos frentes para ir hasta a solidificar la zona de Kursk. Es más, han traído unidades de otros lugares, por lo que tenemos entendido, y ya en este momento son más de 75.000 los efectivos rusos que están operando en la zona de Kursk, que está imposibilitado Ucrania de poder alcanzar un número similar de efectivos militares, más allá de la superioridad ya total y absoluta en temas de fuerza aérea, en tema misilística, en tema de artillería. Lo dicen los mismos ucranianos, no inventan nada. Dicen, por cada cañonazo que tiran nosotros, los ucranianos, ellos nos responden con 10 cañonazos. Sí. O sea, es realmente una picadora de carne, ¿no? Y bueno, Carlos, ese es el frente, pero bueno, no quisiéramos extendernos más en esto. no, y sabes qué, me gustaría aquí tocar un punto muy, muy relevante, porque tú hablabas hace un momento sobre cómo la primera gran derrota de la OTAN tenía que ver con lo ocurrido en Siria. Ahora, la pregunta es, esta gran derrota que desde luego no solamente va a sacudir a Ucrania, sino a la propia OTAN como tal, y algunos hablan ya de una derrota de la OTAN. Esta gran derrota significa el colapso de esta alianza, significa aquella derrota que haría notar lo innecesario que es este bloque. Estamos hablando no solamente de la derrota de Ucrania, sino también del final de la OTAN. ¿Lo ves así? Bueno, la verdad que es aventurado decir que esto sería la disolución o la eliminación de la OTAN. Lo que sí sería una ratificación de su incapacidad para establecer el poder unipolar. Es más que evidente, es más que evidente. Y yo creo que además, si uno se fija, las naciones que rodean a Afganistán y que llegan hasta el mal llamado Medio Oriente, tomaron cuenta de la derrota de Afganistán. Porque si no, no sería comprensible, por ejemplo, que gracias al gran papel diplomático de China, algo que no se lo recuerda, ha logrado unir, o por lo menos establecer relaciones diplomáticas, comerciales nuevamente, y de política común
a la República Islámica de Irán y al Reino de Arabia Saudita, que teóricamente eran dos enemigos irreconciliables y que además, hasta desde el punto de vista de lo religioso, cada uno representaba a dos de los dos grandes grupos islámicos, el chiismo, los iraníes, y el sunismo, los sauditas. Sin embargo, se ha solidificado este intercambio. ¿Y lo hemos visto en dónde? En la OPEP+. La OPEP+, donde está Rusia, ha transformado el cártel del petróleo y del gas en una herramienta que ya no tiene el control occidental totalmente. De allí que el grave drama que están viviendo en Estados Unidos, el problema de que el petrodólar ha desaparecido prácticamente de los intercambios importantes entre los países de la OPEP. O sea que ha sido un golpe muy importante y esto forma parte de este gran cambio tectónico que estamos viendo y que muchas veces nos confundimos porque esta niebla de la guerra nos lleva a no ver todos los movimientos que están ocurriendo a la vez. No hemos analizado los grandes movimientos que se han organizado a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, que cada día crece más en miembros, y la importancia del intercambio económico, que prácticamente entre ellos son suficientes para desligarse del mundo occidental y seguir su camino de crecimiento económico, mientras que el occidente no se puede desligar de ese mundo. Porque si se desliga, no tiene capacidad para lograr nuevos mercados. Entonces es algo que nosotros debemos entender, porque por eso cuando se hace análisis de geopolítica no se puede analizar un punto aislado, se tiene que el conjunto de los hechos en la realidad. Cuando hacemos geopolítica internacional, si hacemos geopolítica de un país en concreto, bueno, ahí sí analizamos las causas y consecuencias de las decisiones que se toman en el país y de las causas y condiciones que le ponen otros países sobre esa región. Pero acá estamos hablando del globo terráqueo, lo que está en juego. Aquí hay una guerra híbrida global que se desarrolla en todos los ámbitos. Por eso por allí te parece aisladamente hacker coreanos afectaron sistemas electrónicos en Occidente. Es parte de la guerra híbrida. Es parte de una guerra híbrida. Y estamos viendo que el crecimiento de todo esto va en detrimento del poder del G7. El G7, por ejemplo, está por debajo de la producción de los BRICS en PBI. Podemos decir muchas cosas, pero ¿quién tenía en cuenta, por ejemplo, Enzo, quién tenía en cuenta a la India hace 10 años atrás? ¿Quién la notaba en algún rol importante a nivel geoestratégico, geopolítico? Solamente muy pocos considerábamos a la India un poder que realmente iba en crecimiento. Bueno, hoy es la cuarta o quinta potencia económica del mundo. Y eso te da una influencia en el mundo, ¿o no? Ahora, para que ellos estén en el cuarto o en el quinto, hay algunos que han descendido. Entonces la pregunta es, ¿quiénes descendieron? Y si uno hace del primero del 1 al 10 y ve que la mayoría son asiáticos los que están en las primeras posturas, sacando a Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Que tampoco es europeo, Estados Unidos es americano. Entonces, señores, lo que estamos viendo es que hay un gran perdedor en un primer gran análisis. Europa. Hay un primer gran perdedor. Y no han abierto los ojos. Italia está por debajo, Inglaterra está por debajo, Francia Alemania en recesión desde hace meses. Impresionante. Sí, y bueno, entonces, si no vemos estas argumentaciones reales y no vemos además que lo único que se le pide es tengan miedo porque el oso ruso va a invadirnos a todos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y mire, sacrifique su salario y vamos a tener que aumentar el presupuesto militar.
gran alegría en el complejo industrial militar europeo, pero entre los obreros europeos no. Y la Se pregunta es hasta qué solucionó, por punto. ejemplo, el problema agropecuario en Europa, que hasta hace unos meses atrás nos mostraban miles y miles de campesinos con tractores cercándolo a París, yendo hacia Roma, yendo hacia Alemania. No, no se solucionó. Entonces el problema está. Si no se solucionó, el problema está oculto, pero el problema está. Claro. Y Trataron de si a maquillarlo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ahí tratando de claro, desviar la atención. claro, estimado. Entonces, bueno, creo que lo que estamos intentando acá describir es este cambio profundo. ¿Por qué? Hace un rato te decía eso. En los últimos 5 siglos, especialmente desde que Europa se lanzó hacia el mundo desde Colón, partamos, ¿no? Se unificó el mundo porque ellos descubrieron, bueno, pongamos que descubrieron América, pongamos que ocuparon y colonizaron numerosos otros pueblos, masacraron también millones de personas, etcétera, etcétera. Pero la lucha del poder se daba dentro del mundo occidental. Las potestades del imperio portugués y del imperio español, luego continuó el imperio francés, el imperio alemán y el imperio británico. Y una vez que esos 3 imperios se dedicaron amistosamente a matarse entre ellos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces ¿quién surgió? Estados Unidos y Norteamérica como el imperio. Pero siempre todos los traspasos de poder fueron en Occidente, en 5 siglos. Lo que hoy es la novedad es que el traspaso del poder es hacia el Asia. Todos te dicen, sí, el mundo de la economía es el Asia-Pacífico. Ah, claro, el mundo de la economía, ¿qué? ¿No va a tener influencia en el mundo de la política, en el mundo de la defensa, en el mundo de la geopolítica, ese traspaso de poder? Claro que lo va a tener. ¿O acaso han sido amiguitos los alemanes con los franceses? Y no, se han mandado 2 guerras, 3 guerras grandes, ¿no? Además de la... Mira, hay un análisis muy interesante que habla de que los europeos, si hubiera una mal llamada Tercera Guerra Mundial, sería como la quinta. ¿Por qué? Porque la primera gran guerra fue la guerra de las religiones en el 1600 en Europa. La segunda fue las guerras napoleónicas, fue toda Europa que peleó. La tercera fue la que llamamos Primera Guerra y la cuarta guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Si ahora hubiera una nueva guerra mundial, sería la quinta. Es un buen punto. Es un buen punto y bueno, y estamos justamente en este momento de transición y de choques. Entonces, el problema es ver qué pasa con Estados Unidos. Primero va a ser ver qué pasa con Estados Unidos. Si Estados Unidos acepta que su decadencia y su pérdida de poder relativo lo va a negociar con otros poderes en ascenso, o si va a ir al choque. Ir al choque se llama guerra. Wow. Entonces, esa es la dualidad que tenemos hoy en día. Así es. Acá no vamos hacia una guerra fría. No, claro acá no vamos hacia una guerra fría. Acá vamos a una guerra caliente. Esto va a ser puntual. Claro. Sí, esto va a ser puntual, Carlos. Mira que acá hemos revisado mucho la realidad de Europa. Y creo yo, y Carlos, yo te quiero comprometer, por favor, a que tengamos más de estas charlas. Ya justo en producción me dicen que estamos llegando ya a ocupar el horario asignado, pero han quedado muchos temas interesantes para conversar, Carlos, porque me parece interesantísimo este nuevo momento, porque claro, tú hablas de esta dualidad y de un Estados Unidos que deberá tomar una decisión. La pregunta que todos se hacen ¿es tan, digamos, alta la variable si es que gana Kamala Harris o gana Donald Trump, o es que ya el establishment estadounidense ha fijado ya una posición? Creo que es una pregunta muy interesante, Carlos, que te pido la podamos desarrollar en un nuevo programa. Insisto,
hemos hablado de mucho, has hecho una exposición notable y por supuesto el espacio quedó corto, lo reconozco, pero creo yo vamos a poder desarrollar estos temas y te comprometo, por favor, si me lo das, si me das esa chance de tenerte nuevamente en Prensa Alternativa para poder hablar a profundidad de estos asuntos, Carlos, que están en verdad picantísimos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tema es que, como vos bien planteás, es una temática larga, Sí, este, y concentrarla y tratar de reducirla es complicado y, inmediato. sí, y quedan muchos temas, quedan muchos temas. A mí me interesa mucho Latinoamérica, el propio Estados Unidos, ¿no? Y, y que creo que la situación va a ir deteriorándose más, además. Se va a ir deteriorándose más. Yo no sé si antes de las elecciones, imagínate un colapso del régimen de Kiev. Uf, ¿Cómo puede eso ¿dónde pone la impactar en cara las Kamala? elecciones, ¿no? Kamala, Este, ¿dónde va a poner la cara? Si pasa sí, eso. no sé si cámara, yo hablo porque el caos que llevaría de eso el complejo industrial militar, nos Claro, quedamos sin también. sin el dineroducto, porque ellos no es un gasoducto, ellos tienen un dineroducto que va del Pentágono al complejo industrial, ¿no? Miles y Cierto, miles de millones sin que nadie se los audite y sin que nadie controle el gasto real de todo eso. claro. Eh, y que además han demostrado que mucha de la plata invertida no sirvió para nada, mi estimado amigo, porque todas esas armas maravillas evidentemente no eran ni maravillas ni tan buenas como se las No, no. planteaba, porque Los ha fueron desnudado derrotadas. el conflicto, ¿eh? Exactamente. Así Los ha que, desnudado. bueno, yo te agradezco muchísimo esta invitación. Cuando pueda, nos juntaremos de nuevo si están de acuerdo y Claro que hablaremos de sí, otros temas y profundizaremos esta situación, ¿no? Que es una claro que situación sí. dinámica, cambiante, muy importante y que creo que los latinoamericanos, o mejor dicho, los iberoamericanos debemos ir comprendiendo porque tenemos un rol muy importante que jugar, un rol muy en Así este es. nuevo mundo. Así es, Carlos, tal cual, y vamos a tenerte seguramente en muchos de estos programas más espacios porque, insisto, ha quedado cortísimo, pero todo lo conversado creo que nos ha permitido entender el origen de lo que se está viviendo actualmente en Europa. No es lo mismo analizar el contexto sin revisar lo que hay detrás, el pasado. Eso ayuda y mucho para entender muchas cosas que están ocurriendo. Por favor, Carlos, cuéntanos también, antes de concluir esta conversación, sobre un libro del cual tenemos que comentarle al público, importantísimo. El Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica. ¿De qué se trata? Cuéntanos, por favor, Carlos. Bueno, te lo comento rápidamente. El diccionario de latinoamericano de seguridad y geopolítica fue un esfuerzo que hicimos con varios pensadores, ¿no? Y que se terminó de, de diseñar en el 2009 y que lanzamos a nivel internacional, en el que planteamos las distintas aristas, los distintos modelos, las distintas doctrinas que hay en todos estos aspectos que hemos estado hoy un poco hablando, tanto en la geopolítica, tanto en la seguridad, tanto en la política internacional, en las relaciones internacionales, porque hay que diferenciar los distintos ámbitos, el ámbito, qué es lo que es geopolítica, qué es lo que es relaciones internacionales, qué es política internacional y qué es diplomacia. Y allí como es un diccionario, uno lo va buscando y van saliendo los temas, ¿no? La temática, uno a uno, editorial Biblos de Buenos Aires, pero se ha vendido muy bien en casi todo Latinoamérica y tenemos la satisfacción de que es un libro de consulta de las academias militares y de las cancillerías y ha tenido una muy buena recepción, especialmente en España, la Universidad eh, eh, ¿cómo se llama? La más vieja, la de Salamanca, la Salamanca. más vieja de Europa, la de Salamanca, le he hecho unos muy buenos comentarios a este libro, ¿no? Así que estamos muy satisfechos. Creo que se hicieron
3 ediciones y se agotaron las 3, increíblemente, ¿no? Claro, porque en idioma español realmente no hay mucha bibliografía en estos temas, casi todo o está en inglés o en francés, ¿no? Pero logramos en esta sintetizar y unificar y dar ideas nuevas, ideas nuevas que de la geopolítica latinoamericana, por ejemplo. Así que bueno, eso es, te agradezco que me permitas difundir esta noticia. No, por favor, te agradezco a ti, Carlos, y por supuesto, repito, insisto, te vamos a tener sí o sí en otro programa, ojalá te podamos tener la próxima semana, porque me ha interesado mucho este planteamiento sobre Estados Unidos y vaya que la próxima semana seguramente, Carlos, tendremos novedades del panorama que se vive en Europa, en el mundo en general, lo de Latinoamérica también está muy interesante. Algunos creen que ya la situación en Venezuela se ha resuelto, bueno, lastimosamente hay que decirlo, diría yo, se ha encendido aún más porque ya aparecieron muchas voces críticas desde la ONU. Gabriel Boric ha salido a vociferar en contra de Nicolás Maduro tras la confirmación, la ratificación de su triunfo. Parece que esto recién está empezando. La crisis en la región también se agudiza desde el plano diplomático y seguramente hablaremos también de eso, Carlos. Yo te quiero agradecer por habernos dado tu tiempo, tu generosidad con el conocimiento que has transmitido en esta entrevista y desde luego te vamos a tener pronto en otro de nuestros programas para poder desarrollar todas estas inquietudes que van surgiendo en la geopolítica, Carlos. Muchas gracias por estar aquí en Prensa Alternativa. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Por supuesto, y querido público, nos despedimos, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a Prensa Alternativa, es totalmente gratis, ¿sí? Suscríbase, comente y comparta, no lo olvide, comente y comparta, dele me gusta, su interacción ayudaría a que nuestro material llegue a mucha mayor audiencia. No hay más que agregar, mi nombre es Enzo Enchante, nos estamos reencontrando muy pronto, hasta la próxima.